Oye, una cosa, te ves todo un ejecutivo, la contraimagen del poeta. Ni Zurita, el día que lo conocí, se vestía tan bien como tú. Gente que me encuentro en la calle. Oye, una cosa, tú tienes que comprarte una bufanda, una sandalia, una peluca. No corresponde con la imagen que yo tengo del poeta. Imagínate, imagínate. Así, Tú eres, así me he pasado más de la mitad de mi vida ya. tú eres un poeta que se la busca. Así es. ¿Tú crees que un poeta pudiera vivir de su poesía? Bueno, depende del contexto, Freddy. En un país donde hubiese, por ejemplo, un nivel importante de lectura, donde hubiese una industria editorial que apoyase la poesía, bueno, pues, y además si el poeta pudiese impartir talleres, trabajar en centros docentes, pues pudiese vivir de su producción poética, pero en un contexto como el nuestro, ninguna manifestación artística realmente. ¿Tú crees que Neruda vivió de su poesía? No, yo O pienso que Gabriela Neruda vivió Mistral, de por su condición ejemplo. de diplomático, realmente. Gabriela Mistral se la defendía de otra manera también. Claro, todos, Gabriela como educadora, Sí, y por eso te así digo. Octavio Paz como embajador también. Todos han tenido que buscar un modus vivendi. Bueno, algunos se han atrincherado realmente con un modo de vida en la literatura propiamente dicha. Los que han tenido éxito editorial, bueno, magnífico. Los que no lo han tenido, pues han pasado por serias dificultades económicas. Poema 24 a Lozama, acuarela. Superficie de luces agotadas donde apenas el sonido de la sombra suena. Yo te nombro ciudad irreal hundida en la penumbra de un recuerdo invernal. El Lozama que fluye por cada objeto a la deriva es una historia. El Lozama que sube del fondo de la noche hacia mi palabra. Un pez flota suspenso entre la imaginación y un escarceo brillante de hojas secas. El Lozama, refugio del miedo de la noche y de toda la pobreza de unos hombres. Largo ¿Qué se hace testimonio de secretas que un libro de poesía se venda y otros no? Porque, por ejemplo, yo conozco muy buenos poetas y nadie los compra. Si te ha caído la lectura a nivel universal, no solamente de poesía, sino de novela, de ensayo, de absolutamente todo, pienso que la poesía es el último renglón. Para leer poesía hay que tener alma de poeta. Es así, la poesía, como alguna vez dijo ese gran poeta Juan Ramón Jiménez, es el arte de la inmensa minoría, ¿no? Entonces, Así, entonces la poesía es la trinchera del buen gusto de la literatura. Eh, Está considerada la poesía, incluso por grandes narradores, grandes escritores, como la más alta expresión posible de una lengua en una cultura. y un género difícil. Sumamente, y siempre va a ser eh, elitista, si así se quiere, ¿no? Hubo una época en que la poesía llegó a reunir multitudes, ¿no? Pero fue esa época en la que también, por ejemplo, en Francia la gente hacía filas para conocer a Víctor Hugo. Pero ya todo eso pasó, ¿no?
Ya hoy día la preponderancia es la de las redes sociales, la de la digitalización y por tanto la de la cretinización de la sociedad y de los individuos, ¿no? En un fandango de la lectura tuve el gusto de conocer a José Mármol y leer yo La isla dividida, me lo regaló. Un gran poeta caribeño, a quien le mando un saludo, y a quien a todos ustedes invito a leer. No estoy solo. Solo no me siento si estoy conmigo mismo. Muchedumbre que soy, me hago compañía. Si pienso, actúo, isla. No hay sosiego en el pensar. Si actúo, pienso, isla. Y la división, cielo y tierra, blanco y negro, como un golpe de hacha, una plegaria. El pensamiento mueve los aperos de las cosas. El alba y el ocaso en su laberinto rezan. Soledad de rebuscarme, tristeza de ser triste. No me siento solo si estoy conmigo mismo. Me acompañan los restos, los asomos, ansiedades del otro que se oculta al reverso de mis huesos. ¿Soy acaso el cuerpo? ¿O soy tal vez el alma? Por la ranura de cada día miro, compungido, esa bifurcación azarosa de la vida. El mundo ya no es mundo, la vida un desconcierto. Estar contigo mismo, a la muchedumbre llama. Saludos hasta Dominicana. Jochi Mármol, yo te quiero y te admiro más, tú lo sabes. Esto viene desde un arenque que yo me comí en tu casa hace, no se voy a decir cuántos años, pero que tú cocinaste, porque lo que la gente no sabe, que además de poeta, tú eres un extraordinario cocinero. Unos platos nada más, pero bueno. Estoy en casa contando las historias de la casa. Como estoy en la cocina, de repente me acordé, ustedes no saben de quién, de Jochi Mármol, el poeta. Cuando yo conocí a Jochi, hacía uno de los mejores arenques que yo he conocido en mi vida. Un excelente cocinero. Si algún día le toca, pues ya sabrán. Tan buen cocinero como poeta. Se ha ganado todos los premios. Ese muchachito de La Vega, triunfador por excelencia, trabajador, disciplinado, impresionante. Presentó su primer libro en Casa de Teatro. Yo recuerdo esa tarde que él llegó impecable, ese Jochi maravilloso, único, el hombre más sencillo, humilde. Llegó con su libro que se lo presentamos en Casa de Teatro y él nunca lo ha olvidado. Nos ha apoyado siempre, desde donde quiera que está, mete su mano. Gracias a él se mantiene nuestro concurso de pintura y muchísimas cosas más. Jochi, gracias, mis abrazos grandes, recordando cosas de Casa de Teatro. Mira, ¿cuál es la inspiración detrás de tu poema? ¿Qué es lo que motiva cada uno de tus poemas? Mira, Freddy, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que yo soy el culpable de una corriente poética de los años 80 del siglo pasado, a la que se llama la poética del pensar. Tiene que arrancarme de su ser esa mujer. Esa mujer tendrá que liberarme de su cuerpo. Esa misma mujer, ese ángel tibio, ese raro demonio de la luz. Tiene que arrancarme de su ser esa mujer, ese muslo prendido a mi quebranto, esa voz que da eco a mi quejido. Tiene que arrancarme de su sed. Tiene que vaciarme. Y en cierta forma admito esa culpabilidad, ¿no? No yo solo, hubo otros que me acompañaron. Si me van a llevar a la guillotina, no miré yo solo. Yo diré otros nombres, ¿no? Pero admito que yo teoricé sobre el tema, fundamenté un criterio sobre la poesía distinto al que prevalecía hasta ese momento en términos generacionales, y siempre se ha creído y se ha dicho, de hecho, que mi poesía es muy conceptual, que es de pensamiento, pero en realidad yo escribo sobre la vida, Freddy, sobre la vida cotidiana, sobre mi familia, sobre mis padres, sobre mis hermanos, sobre mis vecinos,
Pero, sobre mi barrio en La Vega, sobre mi perdóname, barrio en pero la tu capital. código es muy cerrado. Es probable, lo que habría que ver Estoy es... seguro, yo te leo, estoy seguro. Sí, porque lo que trato es, claro, de que la poesía no peque de lo evidente, Freddy. Si la poesía peca de la evidencia, entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Eh? Yo creo que la esencia de la poesía es la síntesis como misterio del lenguaje, ¿no? Entonces, si vas a hacer de la poesía una perogrullada y una mera evidencia, y si la vas a reducir a fórmulas hechas del lenguaje, aun sea del lenguaje natural o cotidiano, entonces poca relevancia va a tener desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la reinvención del idioma y del lenguaje, que es la tarea de la literatura en sentido general, ¿no? Mi primer libro de poemas, titulado El ojo de la luz, se puso en circulación en Casa de Teatro en abril de 1984. Y de ese libro, que lo siento, siempre lo he sentido parte de Casa de Teatro, voy a leerles el poema titulado Estación de la Rabia 2. Junio, reloj sin horas cayendo estéril en el césped. Hay bromuro insaciable en las esquinas del ojo. Nadie consigue el aire arropado de polvo. Hay día con espeso tumulto de oraciones, frases psiquiátricas, sopor, ventanas limpias, cepos. Aquí la luna nunca ha tenido buen calcio. Su melodía es ceniza, sí sal intercostal, pulmón distante y ancho que a veces nos asoma y que a veces revienta espumas del insomnio. No te importa que mucha gente no entienda lo que tú escribes. No, porque yo, como Stravinsky, creo mucho en que escribo para mí mismo y para un hipotético alter ego. Si en Elegiste ese... un compositor complicado. Claro, y él decía eso precisamente, ¿no? Porque él decía, bueno, yo compongo o escribo para mí mismo y para un hipotético alter ego. Pero eso lo que quiere decir es que hay una devoción por el lenguaje, hay una, primacía estética del tratamiento de la lengua, del tratamiento del lenguaje. Y ese es el arte, Freddy. Si en la pintura fuéramos a pintar lo meramente evidente, pues poca cosa sería. Y yo creo que tanto en la música como en la pintura, en cualquiera de las manifestaciones artísticas, lo importante es la transgresión de la expresión mera y simple y la transgresión de la realidad cotidiana. Si no hay eso, no creo que haya arte, ¿eh? ¿Tú crees que la poesía puede influir en la sociedad dominicana? Claro, claro. Decía Martí que aquel que no crea que la poesía contribuye al desarrollo de los pueblos es un tonto, ¿no? Por supuesto que sí. No hay crecimiento de una sociedad como debe ser el crecimiento en todas las manifestaciones posibles si no está presente también la poesía. La poesía forma parte, yo diría que es un pilar de la madurez y del proceso de desarrollo de una sociedad. No sería lo mismo, digamos, la Alemania del siglo XIX sin esos grandes poetas románticos e inicio del XX. No sería lo mismo la historia de América Latina incluso sin el modernismo, sin Rubén Darío, sin los premodernistas como el propio José Martí, que expresaba grandes ideas políticas en prosa, pero también expresaba hermosísimas ideas estéticas en verso. Entonces yo creo que la poesía forma parte de esa dimensión espiritual sin la cual una nación no tendría progreso. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo se genera un poema en ti?
Un poema difícilmente se planifica, Freddy. Yo creo que te llega el aluvión de palabras y debes tener cerca de ti, como decía Quevedo, en el coche, tintero, pluma y papel, ¿no? Decía él cuando se escribía de esa forma, ¿no? Te Hoy llega día de noche, de tengo- mañana, a mediodía, mientras trabajas en el banco. Así es, en cualquier momento. Muchas veces me he zafado del compromiso financiero propiamente dicho para desarrollar alguna idea que se me ocurra en un papelito o en el teléfono, en el cuaderno de notas del teléfono celular. Se me puede ocurrir en un semáforo manejando, me tiro a la derecha, ¿eh? Si voy manejando o en una carretera. Cuando llego, por ejemplo, a un hotel, en esos viajes de trabajo, viajes de placer, escribo en los papelitos que hay en las habitaciones siempre. Esto, si voy en un tren, si voy en un barco, si voy en un avión y se me ocurre un pensamiento, una línea, los anoto. O sea, no hay... Pero yo, mi disciplina fundamentalmente es trabajar en las madrugadas. Soy madrugador como era mi padre, que era agricultor y me enseñó a valorar la, la, digamos, esa privacidad que te da la madrugada, ¿no? Que tienes tiempo para dedicarlo a una tarea. No es que siempre escriba de madrugada, pero leo y trabajo, y si en vez de escribir un artículo para el periódico o un ensayo, lo que me llegaron fueron unas líneas para un poema, pues ahí las anoto. Y claro, esa es simplemente la materia prima. Después vendrá el trabajo. Entonces sí, hay un método. El método de reelaborar. El método que, como decía Cabrera Infante, es el método real de la literatura. No agregar, sino más bien tachar, ¿no? Escribir es tachar, decía él, porque uno, conforme te surgen las ideas, tú las vas exponiendo, las vas escribiendo, pero luego eso hay que revisarlo y hay que ver incluso si vale la pena. Yo he hecho muchas cosas al zafacón, ¿eh? Porque entiendo que no valen la pena. Y otras, claro, les veo la posibilidad, y si era de 50 líneas, fácilmente me quedo en 15 o 20, ¿eh? O en 10. Ese es el procedimiento. Hay que pulir, hay que pulimentar esa materia que tú expresaste en algún momento circunstancial, ¿no? Es algún desafío, poeta en República Dominicana. Que si es un desafío ser poeta en República Dominicana, yo diría que es un atentado. Es un atentado, Freddy, porque a pesar de que nuestro país ha sido una tierra de poetas en buena medida, más que de narradores, se nos reconoce en la literatura del Caribe hispánico más por los grandes poetas que por grandes narradores, ¿no? Con la excepción, por supuesto, de don Juan Bosch o de un prosista en la ensayística como Pedro Enrique Sureña. Después están los poetas, ¿no? Los poetas como Salomé Ureña, como José Joaquín Pérez, como Gastón de Liña en el siglo XIX, y después los poetas del siglo XX, ¿no? Empezando por Domingo Moreno Jiménez, por los poetas sorprendidos, ¿no? Franklin Mieses Burgos, Freddy Gatón Arce, y así siguiendo, ¿no? Toda una tradición muy fuerte de la poesía en el Caribe hispánico que está en hombros de la República Dominicana. Pero aún así el poeta en nuestro país tiene que vencer muchas adversidades, ¿no? ¿Cómo tú ves la poesía en esta era digital, de redes sociales, de inteligencia artificial? Yo estoy cada día más... Yo en estos días hice un experimento de escribir un artículo según Freddy Ginebra y lo escribió mejor que yo. Sí, eso puede pasar, pero de lo que no va a ser capaz la inteligencia artificial, Freddy, es de crear realmente. Ella te va a buscar ideas, te las va a asociar y te va a arrojar un resultado sobre la base de una información que ya existe, pero no va a ser capaz de crear, como tampoco va a ser capaz de tener sensibilidad. Y en la poesía ocurre lo que decía Juan Ramón Jiménez, ¿no?
que piensa el sentimiento y siente el pensamiento. Y la inteligencia artificial no es capaz de eso. ¿Qué ocurre hoy día con el apogeo del medio digital y de la digitalización? Que yo creo que en la medida en que esos recursos nos facilitan ciertos procesos de la cotidianidad, ¿verdad? Y además, por supuesto, significan en alguna medida un adelanto para las ciencias, sobre todo las ciencias médicas, por ejemplo, ¿no? Que hacen un uso muy, muy bien aprovechado de los adelantos tecnológicos. Sin embargo, en materia estética no es eso lo que podamos decir. Hay programas que te hacen una pintura, pero ve tú a saber qué valor tiene. Hay programas que es verdad que a través del GPT, pues tú puedes, del chat GPT, tú puedes pedir que te escriba un poema. Yo hice un experimento con un poema mío para que le pusiera música un programa y aquello era un magnífico disparate, ¿no? Y así, yo creo que algunos jóvenes que se han dejado seducir demasiado quizás por la facilidad de la tecnología, han descuidado entonces lo que es la esencia de la poesía, lo que es la esencia de la literatura, que es la problemática del lenguaje humano. Claro. ¿Ves? Entonces, en la medida en que eso se descuida, yo pienso que se está descuidando lo esencial en el arte, que es la expresión del ser humano, el único de los seres vivos, ¿verdad?, que tiene la capacidad de articular un pensamiento sobre la base de un sentimiento. No hay otro, ¿eh? Ni se ha inventado nada que lo logre hacer. ¿Qué hace que alguien sea poeta, que se decida a escribir? Aquí todo el mundo dice que escribe poesía. Tú te encuentras a cualquier persona en la calle y dice que es poeta. Bueno, tú sabes que hoy precisamente esta mañana se anunció el fallecimiento de Paul Auster, ¿no? Un gran escritor norteamericano. Sí. Y él en algún momento en una carta decía que había demasiados poetas en el siglo XX y en los siglos XX y XXI, ¿no? Que había demasiada literatura, demasiada poesía. Sin embargo, poca era en realidad relevante. Yo estoy de acuerdo con ello, ¿eh? El arte, conforme se han desarrollado los mecanismos de la producción y del consumo, se ha convertido también en una mercancía. Y este modelo económico en que vivimos, que ha sido capaz de convertir en mercancía al dinero mismo, ¿qué otra cosa no podría hacer? Pero yo creo que esa no es realmente la finalidad ulterior de la poesía. Lo que hace a un poeta ser poeta no es meramente escribir versos y publicarlos, sino es tener una cosmovisión, una visión del mundo, de la sociedad, pero sobre todo una concepción del lenguaje como arte para la poesía. Eso para mí es lo fundamental. La filosofía, tú que eres filósofo, ¿te ha ayudado mucho a ser un mejor poeta y a ganar todos los premios que has ganado? Yo no creo que sea filósofo, Freddy, como tampoco creo que sea poeta. A mí me gustan las dos cosas. Yo soy un aficionado a ambas cosas. ¿Y esos premios se lo han dado a quién? ¿A un aficionado? Al aficionado. Al aprendiz. Al aprendiz. Entonces tú lo que estás es... Siempre me he considerado un aprendiz. La filosofía, por supuesto, que ayuda en la medida en que la filosofía tiene por misión la generación, la creación de conceptos, te hace tener de tu entorno, de la palabra misma, una idea mucho más clara. A mí me ayuda, no sé a otros, la detestan, pero yo vivo con ambas cosas en una especie de matrimonio tripartito, ¿no?
¿Ser poeta te ayuda a trabajar en un banco? Sí, en la medida en que lo que yo trabajo en el sector financiero y particularmente en el Grupo Popular es también lenguaje. Es decir, todo lo que tiene que ver, y además una cosa hermosísima, yo no trabajo con finanzas, yo no trabajo con préstamos, yo no trabajo con cobranzas ni nada de eso. Yo trabajo con intangibles, ¿no? Y no hay cosa que se parezca más a un intangible de una marca, y tú lo sabes bien, que la poesía misma. Claro, claro. De manera que trabajar en estrategias de comunicación, trabajar en estrategias de sostenibilidad, trabajar banca responsable, ser el custodio, ser el guachimán. Yo he dicho en algunas charlas sobre este tema de comunicación corporativa, nosotros somos los guachimanes de una marca. Ser eso, en buena medida, implica trabajar, custodiar unos intangibles, unas cosas que aparentemente no generan valor económico, pero que a la postre sí lo generan. Y la poesía me ayuda porque así redimensiono ese mundo desde la perspectiva de la creación de valor humano, de valor social, que eso es lo que realmente yo procuro a través de esa labor en esa institución. ¿Cuál dirías tú que es el papel del poeta en la sociedad de hoy? Yo creo que la misión fundamental es hacer buena poesía, Freddy. Pues no ayuda a las guerras, a evitar el horror en que estamos viviendo, claro, los cataclismos. Por supuesto, pero a eso tú llegas cuando realmente tú tienes un poema, por ejemplo, como Tierra Baldía de T.S. Eliot, te hace pensar en la necesidad de construir un mundo mejor, ¿no? Cuando tienes un canto general de Pablo Neruda, ¿no? Eso, en la medida en que hay allí una poesía sustanciosa y bien articulada, bien hecha, que cultiva el lenguaje, entonces te ayuda a moderar o transformar tu concepción del mundo y de la sociedad. Pero el rol del poeta tiene que ser el de, justamente como es el del filósofo, producir un buen pensamiento el filósofo y producir un buen poema el poeta. La utilidad ulterior que pueda tener ya es otra cosa, ¿no? La complicidad que un buen poema pueda generar respecto de una ideología, respecto de un movimiento social, respecto de un cuestionamiento, respecto de la voluntad de justicia, ya esos son entonces factores que enriquecen la lectura y la comprensión del poema. ¿Tú crees que los gobiernos deberían de tener un poeta a mano que les ayudara a gobernar? Por ejemplo, en estos 4 años que asuma cualquier presidente, nombrar un poeta como su mano derecha, tenerlo a mano, porque ¿qué tú opinas de eso? Bueno, recuérdate que Václav Havel fue un gran dramaturgo, ¿no? Y poeta, y gobernó muy bien su país, ¿eh? Y que Ho Chi Minh, además de ser un guerrillero, también fue un poeta importante en su cultura y en su lengua, y construyó una nación, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la ideología en que ha hecho descansar esa nación. Pero yo creo que sí, que sería interesante, conforme el poeta va volviendo a lo que te decía hace un rato, a transgredir lo evidente, puede darle ideas interesantes a un presidente. Fíjate que, por ejemplo, tú te preguntas, bueno, ¿y qué hace un filósofo en un banco, ¿no? O un poeta en un banco. Hoy día, lo fundamental en una empresa es crear un propósito, ¿no? Y ese propósito es indivorciable de la función social de esa empresa y de su visión desde el punto de vista de la sostenibilidad como motor del desarrollo económico, social y medioambiental.
Un economista no pensaría eso. Lo piensa un humanista, ¿eh? Que tiene esa sensibilidad. Y por eso hoy día las grandes corporaciones, Freddy, están contratando a pensadores, a filósofos, a escritores, para que los acompañen en las estructuras principales de esas empresas, en los consejos de administración, para que expongan sus criterios, sus ideas. Porque ¿qué es lo que está faltando al mundo hoy, Freddy? Está faltando sensibilidad humana. Y los Claro, pensadores y claro. los artistas son ricos en eso, ¿no? Y de ahí su utilidad entonces. Yo digo que los poetas y los artistas son los profetas, son los grandes y son menospreciados muchas veces y maltratados. Si los Así gobiernos es. entendieran que ahí es que está el tesoro y ahí es que está el futuro, pero no da trabajo. ¿Qué Claro. papel juega el amor El en todo amor, lo que haces? El amor. el amor es, Freddy, la fuerza de todo, ¿no? El amor, ese sí que es el primer motor, ¿no? Ok, eso quería que tú te confesaras públicamente ya. Sí, no, no tengo ningún temor en hacerlo. Es el primer motor de la vida, ¿eh? Es decir, si nosotros como seres humanos fuéramos, trascendiéramos aquella expresión de Nietzsche de que el hombre no es un medio y no una meta, si nos trazáramos una meta realmente como seres humanos, tendría que ser la de la construcción de la sociedad, de la civilización del amor. ¿Mm? No habría guerras, Freddy, no habría destrucción, no habría crímenes, ¿eh? Hay gente que no entiende ese concepto del amor y hay gente que el amor lo entiende de una manera muy egoísta. El Y, verdadero amor, Jochi, y te voy a duele. decir algo, el amor es no solo la parte, digamos, lúdica que pueda tener, Freddy, el amor es sacrificio también, ¿no? Claro, Es claro decir, que es. el amor es lucha, el amor es esfuerzo, el amor es desprendimiento, Pero mucha el gente no lo amor, entiende. claro. Por eso somos este mundo, porque no se entiende el amor, no se entiende el concepto más profundo que nosotros pudiésemos elaborar, pero también poner en práctica desde el punto de vista de los sentimientos, que es el amor. Una cosa que yo no podía terminar esta entrevista sin hacer un juego con la inteligencia esta nueva que está de moda y le hice que me diseñara una pregunta para ti. A ver, Mira qué divertida la pregunta que salió, te la voy a leer tal cual. Dice, en tu poema temprano, Estación de Invierno, 1994, tu corazón latía al ritmo de la tristeza. Oye, eso, ahora el lenguaje del mar, parece que encuentras paz en el vuelo del mar. ¿Cómo te reconcilias la turbulencia interior y la paz que viene con la rendición y el viaje de la vida? wow, Eso pero esa me es una pregunta. salió. No, yo creo que esa la preparaste tú y no la No inteligencia artificial. te juro que no. Eso fue Pero la gente. te voy a confesar algo. Estación de invierno fue un poema, Freddy, que yo escribí mientras iba de downtown a uptown en el metro de Nueva York. Eran casi las 12 de la noche y yo iba solo leyendo en ese vagón y de momento entró un grupo de jóvenes hablando una lengua muy gutural, ¿eh? Una lengua que me parecía como árabe, ¿no? Y aquellos muchachos me miraban como con un sentimiento de sospecha que yo dije, aquí me van a mí a reventar. Y se me ocurrió ese poema, ¿no? Es el producto de la sensación de temor que te da estar en un ambiente extraño y de momento sentirte presa de cualquier situación de fragilidad humana, ¿no? Porque esos muchachos, por supuesto, no me iban a hacer nada, pero fue lo que se me ocurrió en el momento. En cambio, el lenguaje del mar, yo lo escribí en Juan Dolio, la mayoría de los poemas.
¿eh? Solazándome, tranquilo, mirando las olas del mar, que para mí es prácticamente, yo me siento ser un ser marino en realidad. Esto, y de ahí el contraste que descubre la inteligencia artificial. Fíjate, de nuevo volvemos asociando dos situaciones, ¿no? No las crea, pero las asocia. Y Pero es inteligentemente, mira qué bien lo ha muy hecho. hábilmente, esa es la verdad, muy hábilmente. A mí me encantó. ¿Viste? No menospreciemos. No, Que yo el no soy un mundo tecnófobo, va Freddy, no muy soy un rápido. tecnófobo, al contrario, la tecnología me provoca aquellas preguntas que en la tercera década del siglo pasado le provocaba a Heidegger la técnica, ¿no? Es decir, ¿qué genera, no? Progreso por un lado, es verdad, pero también peligro, ¿no? El peligro de la técnica, decía Heidegger, y eso es lo que vivimos hoy. La tecnología nos da facilidades, ¿verdad? Muchísimas, ¿eh? El hecho de que estemos tú y yo ahora en esta entrevista de esta forma es producto del avance de la tecnología, pero también nos provoca un gran temor, sobre todo cuando se la utiliza para la fabricación de armas destructivas, cuando se la utiliza para violar las normas de la vida y las normas de la convivencia. Y ese es el peligro, ¿no?, que ella tiene. Nos estamos deshumanizando, mi hermano poeta, nos estamos deshumanizando. Pienso que sí, Afortunadamente, a nosotros nos queda muy poco tiempo para ver el final, pero algo grave viene por ahí. pero no creo que sea el final, Freddy, ¿eh? Yo creo que será un punto de inflexión importante para la humanidad en algún Ojalá momento. volvamos al principio otra vez. Claro, como, Creo como que, pareció serlo la pandemia hace apenas 4 años, yo pensé que Freddy, ¿eh? íbamos a cambiar todo, pero no. No cambia, no fue suficiente todavía, ¿eh? Sí. No fue suficiente, pero puede que ocurran fenómenos que nos hagan reflexionar de verdad hasta el hueso, hasta el tuétano, y entonces eso pueda ser un punto de inflexión que genere un cambio en la humanidad. Desgraciadamente, así que aprendemos. Pero bueno, no quiero terminar, mi querido Hochi, sin hacerte la pregunta que le hago a todos los que yo entrevisto a través del Zoom. Espero que tú me puedas contestar con una palabra, si A es ver, posible. ¿Ok? ok, ¿A qué te huele la vida? a frutas, Bien. ¿Alguna fobia? sí, por supuesto, al odio, ¿A qué le tienes miedo? a la violencia. ¿Con qué sueñas? Casi no sueño, soy una suerte de televisor apagado. Pocas veces recuerdo lo que sueño, supongo que lo hago, pero fíjate qué coincidencia. Esta madrugada soñé con mis padres y ambos ya fallecieron y soñé con ellos. Fíjate, ¿m? Y lo recuerdo. Ellos sabían que yo te iba a hacer esta pregunta. Yo tengo conexiones. El mejor sonido a tus oídos. La voz de mis seres queridos y sobre todo recordar la voz de mis padres, Tu mayor alegría. mi familia. El futuro, ¿cómo lo ves? Uy, incierto, Freddy, incierto. Lo veo con temor. Tu palabra favorita. Poesía. La felicidad es Estar en paz, saber que cuento con la gente que me rodea y que me manifiesta cariño. Esa es la mayor felicidad. en qué crees. Creo en la infinita perfectibilidad de lo humano. ¿Qué te motiva? Me motiva sentirme vivo, sentirme útil, servir a los demás. ¿Qué no te motiva? No me motiva las personas obtusas
no me motiva el egoísmo, no me motiva la insolidaridad. ¿Cómo quisiera ser recordado? Como un hombre común y corriente que amó, que se equivocó, que escribió algunas líneas, y si, como decía Borges, una de ellas fuera suficiente para recordarme, ya sería bastante. ¿Qué es lo que tú más quieres en la vida? A los míos, a mi gente, a mi familia. ¿Qué pondrías en tu lápida si pudieras escribirla? Uy, este fue uno entre todos ustedes. ¿Qué piensa Jochi Mármol de Jochi Mármol? Que pudiera ser mejor, escribir mejor, leer más y ser mejor ser humano. Un abrazo grandísimo. Te quiero mucho como siempre. Te agradezco cantidad. Ya sabes, que siga bien, que siga ganando todos los premios, que siga escribiendo cada amanecer. Yo te pienso mucho a esa hora. Gracias, Te también yo quiero. te quiero muchísimo y valoro todo el trabajo que haces en favor de nuestra sociedad, de los jóvenes sobre todo. Eso me encanta apoyarte en ese concurso de pintura joven y en otras iniciativas de Casa de Teatro y todo lo que has hecho por nosotros. Recuerda que en el mes de abril, que apenas acaba de pasar, hace ya 40 años, tú y yo presentamos El Ojo del Arúspice, mi primer libro en Casa de Teatro. Espero que vengas a Casa de Teatro a celebrar esos 40 años. Te Así será. quiero. Un abrazo. Un abrazo grande para ti. Gracias por todo. A ti, a la orden siempre. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.